Bien, buenos días. Dios les bendiga a todos. Hemos tenido un tiempo de oración. Algo importante cuando estamos adorando a Dios es definitivamente tener la seguridad, la certeza. Cuando estás adorando a Dios, el Espíritu Santo se mueve en medio de nosotros, ¿no? Amén. Cuando sube la alabanza de Dios, también la presencia de Dios va, cambia el ambiente, toca nuestros corazones y Dios obra en medio de las alabanzas. La Biblia dice que Él habita en medio de las alabanzas de su pueblo. Amén. Amén. Y bueno, es que realmente creemos que Dios habita en medio de las alabanzas. Pues, ¿cómo nos comportamos cuando Dios está? El poder de Dios, la presencia de Dios está al lado de nosotros. Bienvenidos todos en esta mañana. Gracias por separar este tiempo para venir a congregarnos, a cumplir lo que es la Biblia de congregarnos, de reunirnos, para edificarnos unos a otros. La última vez que estuve compartiendo la palabra, estuve hablando acerca de una perspectiva de la forma de ver la vida. Y hablé bajo el tema la construcción, la vida, una construcción para el futuro, ¿no? Hoy vamos a ver otra perspectiva. La Biblia nos presenta diferentes perspectivas de ver la vida. Y es bueno estudiarlas, analizarlas, porque eso nos va a dar herramientas para enfrentar las diferentes situaciones que se nos presentan en la vida. Y hoy vamos a ver la vida como un viaje. La vida como un viaje. Siempre que estudias liderazgo, estudias proyectos, van a utilizar esta perspectiva, la vida como un viaje. ¿Por qué? Porque todo proyecto tiene un arranque, un despegue, un tiempo de vuelo y un aterrizaje. Un tiempo de viaje y un aterrizaje, ¿no? En muchas cosas en la vida, no solamente cuando te paras aquí y vas a exponer la palabra. Algunas que han tomado clases conmigo de cómo predicar o cómo enseñar, les he dicho, bueno, cada vez que te pares tienes que tener un despegue, una introducción, sepas para dónde vas, porque si no empiezas a disparar para todo lado, un tiempo de viaje y un aterrizaje, ¿no? Y en muchas cosas en la vida, también en las etapas de la vida, ¿no? En las etapas de la vida, no tiene un arranque, un tiempo de vuelo y un aterrizaje. Muchas veces pasa en la vida que como que nos perdemos y no sabemos para dónde, ¿no? Y un ejemplo sencillo, ¿no? Hay muchas personas que se han casado, pero como que se les olvida que se casaron, que arrancaron el viaje, ahora son casados. Y de pronto por allá, pues viven como solteros, ¿no? Viven como solteros. Dicen, ¿cómo así? Un ejemplo más, ¿no? La vida es por etapas, ¿no? Yo no soy niño, ni adolescente, ni joven, ni adulto, ¿no? La adolescencia pasa, ¿no? Y uno despega y empieza a vivir una etapa de madurez en la vida. Pero si no, de pronto no te diste cuenta que ya despegaste, que ya tienes 20 y tantos años y sigues comportándote y viviendo como un adolescente, ¿no? Insensible, irresponsable. Bueno, no. La vida hay que vivirla en etapas. Pues bien, hoy vamos a mirar la vida como un viaje, ¿no? Hoy vamos un viaje muy particular, ¿no? Un viaje en una barca, no precisamente en un barco como el Titanic, ¿no? No, un barco gigante
un yate de esos que vemos por televisión, que vemos en las redes sociales. No. Un viaje en una barca de hace 2000 años. No tenía motor, se movía a punta de remo, algunos tenían velas, pero esta es una barca pequeña, caben 10, 12 personas, utilizadas para la pesca, en la que Jesús y sus discípulos van a tener un viaje. Y vamos a ir en la Biblia a Mateo, capítulo 8, versículo 23 al 27. Y vamos a leerlo juntos y a analizar este texto bajo el tema pasando de una fe de observación a una fe de participación. Mateo capítulo 8, versículo 23. Y quiero invitarles para que se coloquen en pie, que van a estar sentados un buen tiempo. Pueden colocar todos de pie, excepto los hinchas del Real Madrid. ¿No? Allá mi cuñada que es súper hincha del Real Madrid. Bueno, vieron de la Champions. Bueno, Mateo 8, 23. ¿Están conmigo? Amén. Dice la Biblia: luego subió a la barca y sus discípulos le siguieron. De repente se levantó en el lago una tormenta tan fuerte que las olas inundaban la barca. Pero Jesús estaba dormido. Los discípulos fueron a despertarlo. Señor, sálvanos que nos vamos a ahogar. Hombres de poca fe, contestó. ¿Por qué tienen tanto miedo? Entonces se levantó, reprendió a los vientos y a las olas, y todo quedó completamente tranquilo. Los discípulos no salían de su asombro y decían: ¿qué clase de hombre es este que hasta los vientos y el mar le obedecen? Esta es la versión de Mateo, un discípulo que estaba en la barca. Pero déjeme leer la versión que escribe Marcos, que se la contó Pedro, el apóstol Pedro, que era marinero, ¿no? Pedro era marinero, era experto pescador, era su profesión, y él le cuenta a Juan Marcos la misma historia y la cuenta en estas palabras. Marcos capítulo 4, versículo 35 al 41. Dice: ese día al anochecer, Jesús dijo a sus discípulos: crucemos al otro lado. Dejaron a la multitud y se lo llevaron en la barca donde estaba. También lo acompañaban otras barcas. Se desató entonces una fuerte tormenta y las olas azotaron tanto la barca que ya comenzaba a inundarse. Y mientras tanto Jesús estaba en la popa, la parte de atrás, durmiendo sobre un cabezal. Así que los discípulos lo despertaron. Maestro, ¿no te importa que nos ahoguemos? Él se levantó, reprendió al viento y ordenó al mar: silencio, cálmense. Y el viento se calmó y todo quedó completamente tranquilo. ¿Por qué tienen tanto miedo?, dijo a sus discípulos. ¿Todavía no tienen fe? Ellos estaban espantados y se decían unos a otros: ¿quién es este que hasta el viento y el mar le obedecen? Amén. Quiero invitarle para que usted cierre sus ojos. No hubiera orado para que Dios nos hable a través de esta palabra, pero quiero invitarle para que usted cierre sus ojos en un momento. Y si usted quiere expresarlo, si no desde lo profundo de su corazón, dígale: Señor, estoy aquí porque quiero escuchar tu palabra. Pero no solamente quiero escucharla, quiero rogarte que tu palabra cambie mi perspectiva de la fe, y que yo pueda llevar mi fe en mi corazón, en mi mente, a mi vida diaria. Dígale: muéstrame, Señor, en qué cosas debo corregir, qué cosas debo iniciar y qué cosas debo abonar en mi vida para que tú cumplas tu propósito en mí. Señor, yo clamo la presencia de tu Espíritu Santo en medio de nosotros, obrando de una forma sobrenatural. Cámbianos, Señor, y transfórmanos a través de tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Tome
Tome su lugar, por favor. Pasando de una fe de observación a una fe de participación. Y quiero resaltar tres tópicos, aspectos de la vida que son relevantes y que sacan a flote el tipo de fe que nosotros tenemos a la luz de este pasaje. El primero es la vida como un viaje. La vida como un viaje. El mito de la barca tranquila. Versículo 23, 24 dice: luego subió a la barca y sus discípulos lo siguieron. Y de repente se levantó en el lago una tormenta tan fuerte que las olas inundaban la barca. Bien. El domingo pasado la pastora Rocío habló acerca de Jesús. Jesús había estado predicando después del Sermón del Monte y una multitud de personas lo seguían. Él estaba en una ciudad costera que se llamaba Capernaum. En esa ciudad vivía por lo menos la mitad de sus discípulos: Pedro, su hermano Felipe, Juan, su hermano Jacobo, que eran hijos de Zebedeo. Ellos eran pescadores. Bueno, en esa ciudad de Capernaum una multitud seguía a Jesús. Y Jesús confronta a sus discípulos. Nos enseñó la pastora Rocío el domingo pasado. Enfrentó a sus discípulos, por lo menos a dos de ellos, y ella repitió la frase por lo menos unas 10 veces. Repitió la frase: seguir a Cristo tiene un costo, ¿no? Y cerró con el versículo de Juan 12, 26: si alguno me sirve, sígame, y donde yo estuviere, dijo Jesús, allí también estará mi servidor. Dijo Jesús: si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. Bueno, ese día Jesús terminó de predicar, una multitud, y Jesús dice, la Biblia, que le dice a sus discípulos: bueno, pasemos al otro lado. Ya era tarde, noche, ¿no? Jesús les dice a sus discípulos: pasemos al otro lado. Y los discípulos que toman la decisión de pagar el precio que había dicho Jesús, que seguramente esperaban la recompensa que daba el Padre, deciden seguir a Jesús y pagar el precio. Jesús entra en la barca y dice la Biblia que ellos entraron detrás de él. Y quiero resaltar esto porque la palabra que utiliza para decir que ellos siguieron a Jesús implica que no solamente que caminan detrás de su maestro, sino que resalta el compromiso de un aprendiz con su maestro. Es decir, que los discípulos estaban en el camino de la obediencia. Habían decidido pagar el precio, dejaron a sus familias, dejaron su trabajo, dejaron su esposa. Bueno, Pedro dejó su suegra en casa y siguen a Jesús. Habían asumido el reto. Ahora, recordemos, como dije antes, que los discípulos, por lo menos la mitad de ellos, eran expertos marineros, ¿no? Eran pescadores de profesión, ¿no? No eran como nosotros unos citadinos completos, no. Yo me subo a un barco y ya empiezo a mirar cómo de dónde me va a coger, si tengo un buen chaleco. ¿Cuántos han ido por allá a Yoniquí, de la playa de Cartagena o Santa Marta, Playa Blanca, a Yoniquí? ¿Cuántos se han subido en un barco? Una lancha. No sé, lo primero es el chalequito, uno bien sentado, bien, no. Estos discípulos eran marineros profesionales, ¿no? Sabían perfectamente moverse en el mar. Ellos habían sido llamados, de hecho, por Jesús cuando estaban ejerciendo el servicio, la pesca, ¿no? Y ellos pescaban normalmente en el mar de Galilea, ¿no? En el mar de Galilea. Ahora, Galilea, el mar de Galilea no es que fuera el mar Atlántico o el mar Pacífico, no. Era un lago más o menos grande, tenía 27 kilómetros de largo por 15 de ancho. Es decir, que si usted está en la mitad del lago, pues se siente en el mar porque no ve costa por ningún lado. Pero ese lago tenía algo bien particular. Tiene, de hecho, porque existe. El mar de Galilea está 200 metros debajo del nivel del mar. O sea, es un lago muy, muy abajo. Y está rodeado de montañas. Entonces, ¿qué sucede? Cuando vienen vientos,
Las montañas se hacen remolinos y eso hace que en el mar se levanten tempestades. Era común, no era algo extraño. Pero para los apóstoles, que los discípulos que estaban con Jesús, era algo normal porque ellos pescaban ahí pues, todos los días, desde chiquitos, ¿no? Desde pequeños. Entonces, Jesús sube con ellos al mar, sube con ellos a la barca, están en el mar de Galilea, y dice la Biblia, dice el Evangelio, que estando ya en la barca, de un momento a otro, se viene una tormenta. Porque así son las tormentas. Se presentan de un momento a otro. Cuando uno menos lo espera, ¿no? Ellos de noche, normalmente están más aquí. No, pues no estamos tranquilos. Estar en el mar implica estar en viaje en una barca. Implica que a veces el mar está súper tranquilo, como un espejo, pero más tiende a ser un mar complejo, a ser difícil, a ser peligroso, y más si es de noche. No, yo no sé si yo me subiría a una barca de noche. Pensaría más que no. Versículo 24 dice, se levantó una tempestad tan grande. Y no era un aguacero, no era una que empezó a llover, no. La palabra que utilizan los tres evangelios para tempestad es la misma que nosotros utilizamos para terremoto, ¿no? Para sismo. Era una señora tempestad. Y cuando empiezan, los discípulos están allí en la barca, seguramente empieza a llover, empiezan a crecer las olas, y de pronto los discípulos empiezan, me imagino a Pedro, a Juan, Felipe, a ver, unos vamos a remar al tiempo, ustedes para la derecha, para la izquierda, más rápido, más duro, y los que no sabían, pues empiezan a sacar agua, porque la barca se empieza a llenar. Entonces allá está Mateo, se quita su chaqueta y empieza a escurrir el agua, y otros con un tarro y con qué más. Y dice la Biblia que la barca se empieza a inundar de agua, ¿no? Y ellos entran en una situación desesperante. La barca empieza a ser sacudida de un lado para otro. Dice el Evangelio que las olas cubrían la barca. En Lucas dice que se empezó a llenar el barco de agua. Podemos imaginar a esos marineros cuando empieza a llover, empiezan a tomar decisiones y a hacer lo que saben hacer, y en sus propias fuerzas empezar a mirar cómo hacemos para no morirnos aquí, para no ahogarnos. Pronto se empiezan a llenar de miedo, de temor, la ansiedad empieza a inundar su corazón y empiezan a pensar que se van a morir. No funciona nada de lo que saben hacer. No funciona nada de lo que han aprendido. Déjenme hacer un alto en el camino acá en la historia para contextualizar este pasaje. Dije al comienzo que la vida es como una barca, como un viaje en una barca. Tenemos momentos en que todo está tranquilo, momentos de inquietud, como el barco a la orilla, está completamente seguro. La economía va bien, el trabajo va bien, los negocios están bien, quizá no tenemos millones, pero tenemos lo necesario. Todo está bien, hay prosperidad, la salud va bien, ni siquiera vamos al médico porque nos sentimos plenos, ¿no? Y si vamos al médico, todos los exámenes salen bien. Los que tenemos hijos, los chicos en sus tareas, colegio, la universidad, toman buenas decisiones. Somos bendecidos porque vemos que nuestros hijos buscan de Dios. Y uno dice, este es mi hijo, ¿no? No le mando y él ya está siendo demandado. Llego yo y ve la necesidad, el chico atiende. No, socialmente muy bien, el ministerio creciendo, vemos la mano de Dios como nos acompaña. Y uno dice, estamos en el camino de la obediencia, y entonces, ¿cómo estás, hermano? Gozando de las bendiciones de Dios. Sentimos que estamos en el paraíso, en el Edén, todo marcha bien. Sin embargo, no sé si sea mi idea,
muchas veces esos momentos son contados. Por eso puse que el mito de la barca tranquila, porque pocas veces nos subimos a una barca y todo sale perfecto. Pero cuando la barca empieza a navegar en el día a día, en el trabajo, en el roce, con una persona, con otra, diría mi hermano, en la lucha diaria, de pronto se levantan esas tormentas, justo cuando menos lo esperamos. Una pérdida, una enfermedad, un diagnóstico no esperado, una crisis económica. A veces, como dije en un mensaje antes, los negocios se caen por aquellas cosas que se caen, por las mil razones. O sencillamente el dinero no alcanza, o una enfermedad, o un hijo o una persona cercana que toma decisiones que uno jamás esperaba tomar. Y entonces uno empieza a sentir que el barco se empieza a hundir, se empieza a llenar de agua. ¿Y sabe lo que empieza a hacer? Pues lo que sabe hacer. Uno busca de Dios, que somos cristianos, buscamos de Dios, oramos, estamos en el camino de la obediencia, estamos siguiendo a Jesús. ¿Y sabe qué pasa? Nada. La tormenta empieza a hacerse más fuerte, porque una crisis no viene sola. Cuando falta dinero, otros problemas salen. Muchas veces las peleas en casa, el mal genio, y empezamos a hacer eso que antes criticábamos. Empezamos como que a amargarnos la vida, nos volvemos como amargados, y sale a flote todo lo que teníamos guardado, y la vida se nos empieza a volver a cuadritos, se nos vuelve un caos, nos llenamos de miedo, de temor, de ansiedad. Muchos no dormimos. ¿Sabe que estuve leyendo hace poco un artículo que en Colombia el 66% de los adultos tienen problemas de insomnio y el 33% un problema de insomnio crónico? No puedes, te acuestas y no puedes dormir. Empiezas a tomar aromáticas, bueno, yo no sé, algunos empezamos a pensar, nos va a tocar como los niños chiquitos, bañarnos con cilantro, con agua con cilantro, a ver si vamos. No sé. La experiencia de los discípulos no fue ajena a nosotros. Pero déjeme decirle algo. Encuentro en la Biblia que cada vez que Jesús llamó a hombres para que fueran líderes, a hombres para que tuvieran una misión importante en su reino, no les dio precisamente una corona, les dio inicialmente una tormenta para que crecieran. A Abraham lo envió a que sacrificara a su hijo Isaac. A Moisés lo envió para que se presentara delante del faraón. A David le puso a un Goliat. Y cuando Dios le dijo a David que sería un rey, no le trajo una corona, le trajo a un Goliat, un tremendo problema, un gigante problema, una tormenta, un reto gigante que él debía superar. Y David se convirtió en rey a pesar de Goliat, no a pesar de Goliat, sino gracias a Goliat. A Elías lo envió a un arroyo, al arroyo de Querem, para que viviera en un laguito. Y si usted estudia el libro de Reyes, se va a dar cuenta que allí Elías, dependiendo de ese laguito, un día el lago se secó. El viaje en la barca de Jesús es el campo de entrenamiento de sus soldados, de nosotros sus llamados. Es el método de Dios para llevarnos a crecer, para sacar a flote nuestras falencias, nuestras debilidades.
Un mar en calma jamás nos hará expertos. Un barco en el puerto, claro que está seguro, pero para eso no se construyeron los barcos. En Santiago 1, 2, 3 dice: tened por sumo gozo las pruebas. Y en Juan 16, 33 Jesús dijo: en el mundo tendréis aflicción. Mis hermanos, las tormentas, las pruebas son parte del caminar con Jesús, de nuestro viaje en la barca con Jesús. Muchas veces la tormenta, aunque no nos parezca, es parte del plan de Dios. Jesús fue quien dijo: vamos al otro lado. No fueron ellos los que no, fue Jesús el que les dijo: vamos al otro lado. Y en obediencia ellos entraron en el barco. Y estando en obediencia, ahora vivían una tremenda tormenta. No sé cuántas veces le has preguntado al Señor: ¿qué estoy haciendo mal? Uno empieza a veces a dudar y entra en tremenda crisis de fe. ¿Qué está pasando? ¿Qué estoy haciendo mal? O sea, uno piensa que Dios se ha equivocado con uno. Jesús les había enseñado que seguirlo implicaba pagar un costo. Ahora les demuestra, quiere que ellos tengan una práctica y que ellos pasaran de ser unos discípulos que observaban muchos milagros, una fe de observación, a tener una fe de participación. Por eso los llevó a untarse un poquito de tormenta. Quizás estás pensando: bueno, William, cada vez que te subes en el púlpito predicas algo similar porque no sabes la situación que yo vivo. Quizás yo no la sé, pero Dios la conoce plenamente. Amén. Amén. Él sabe la tormenta por la que estás pasando. Yo también paso por aquí. Yo también tengo chicos, trabajo, hogar, ministerio. Y esta vez voy a ver que en la vida es un viaje. Dios está cumpliendo su propósito. Él está ahí, contigo, conmigo, en medio de la tormenta. En segundo lugar, la proximidad sin conocimiento. El problema dice, versículo 24, la segunda parte: pero Jesús estaba dormido. Pero Jesús estaba dormido. Y los discípulos fueron a despertarlo. Señor, gritaron: sálvanos, que nos vamos a ahogar. Los discípulos habían seguido a su maestro. Como ya dije antes, estaban a punto de morir. De pronto, como que ellos están allá en el revuelo y caen en cuenta que ellos están ahí por culpa de quién. De Jesús. Tú lo dijiste, de Jesús. Jesús fue el que les dijo que fuera, y de noche. Oye, ¿dónde está Jesús? Pues Jesús está en la parte de atrás. Seguramente había cogido unas redes, puso una almohada, y Jesús está durmiendo. Me encanta la escena de Jesús durmiendo, por dos razones. Una, porque Jesús muestra su naturaleza humana. Estaba cansado, había tenido ministerio, más o menos como cuando sale uno aquí después de predicar 2 veces, ¿no? Uno sale: yo quiero ir a mi casa, descansar. Pero Jesús estaba durmiendo. No le afectaba la tormenta, no le afectaba lo que estaba pasando. Jesús estaba en perfecto control. La tormenta no le afecta. Cuando pienso en la escena de Jesús durmiendo, definitivamente digo: Jesús, necesito esa paz tuya en mi corazón. Que aunque el mundo esté que se cae, yo pueda dormir como un bebé. ¿No? Yo puedo dormir tranquilamente. La reacción de los discípulos, más allá que juzgar, la reacción de los discípulos, me gusta cómo lo pone Marcos. Dice que ellos despertaron a Jesús y le dicen: ¿no te importa que nos estemos ahogando? ¿No te importa que perezcamos? ¿No te importa lo que
está pasando. Se nos está llenando el barco, nos estamos ahogando. Hemos hecho todo lo que podemos, hemos hecho todo lo que sabemos hacer y nos estamos ahogando. ¿No te importa, Jesús? No sé cuántas veces hemos reaccionado igual. Cuando tenemos una situación en la vida donde venimos, oramos, ayunamos y no pasa nada. Y sentimos que Jesús está durmiendo. Lo dice el texto bíblico. Jesús estaba. Y entonces oramos fuerte. Algunos hasta que dicen, hermano, ore por mí, úncame bueno, aceite y ungüentos, y no pasa nada. Y sentimos que está. Y entonces le decimos, Señor, no te importa lo que me pasa, no te importa lo que está pasando en mi corazón, no te importa mi economía, no te importa el negocio, no te importa lo que pasa con mi familia. Situaciones en las que a veces no sabemos qué hacer. Ellos habían visto milagros. Su fe era una fe de observación, ahora sale a flote que desconocían a su maestro. Para ellos, Jesús era un pasajero más que dormía, que no tenía un poder real sobre su realidad, sobre su tormenta. Señor, sálvanos, dice, porque nos vamos a ahogar. Era una oración, pero también era una queja. Era lo que salía de su corazón en medio de la conmoción, porque no tenían el control. Impotencia salía a flote. Una reacción con enojo, con reclamo, una fe mezclada con miedo. Creo que todos sabemos lo que es estar en medio de una tormenta. Si no la has vivido, seguro la vas a vivir, porque es parte de la vida. Y muchas veces clamamos, aunque estamos en el camino de la obediencia, sentimos que Jesús está durmiendo y que no hay ningún tipo de respuesta. Que empezamos a pensar como los discípulos, Señor, ¿realmente te importa? ¿Cómo se desvanece nuestra fe? Como mantequilla en el fuego, ¿no? Creemos, pero no confiamos. Los discípulos estaban con Jesús en la barca, pero estaban llenos de miedo. Ellos tenían fe en los milagros, los habían visto, pero no en el carácter de Jesús, en la persona de Jesús. Jesús había estado allí con ellos todo el tiempo. Todo el tiempo. Escúchame bien. Sabes que puedes tener cerca a Jesús y aún así estar lleno de miedo, de ansiedad, porque tu fe es muy, muy pequeña. Puedes haber visto muchos milagros, muchas liberaciones, haber escuchado muchos sermones, y aún así estar lleno de incredulidad, de temor, de pánico, de no tener claridad sobre lo que debes hacer. Jesús quiere que pasemos de una religión de observación a una fe, de una fe por herencia, a una relación con el Dios Todopoderoso, donde la fe es parte de nuestra experiencia diaria. Hay una canción que escribió Marco Witt, un escritor y cantante de la que cantamos muchas canciones. Él tuvo un accidente, estaba esquiando la cosa del barco de los pies, y cuando le hicieron la cirugía de los pies, lo entubaron. Entonces le metieron una sonda y la sonda le dañó las cuerdas vocales. La doctora le dijo,
cuando la canción termine y la música se acabe, sigues siendo Dios. Sigues siendo Dios. Cuando el mundo no lo entiende y mi fe me está faltando, sigues siendo Dios. Te alabaré porque eres Dios y como tú no hay otro Dios. Sigues siendo Dios y siempre lo serás. Dice, cuando la tormenta reza y mis fuerzas desfallezcan, tú sigues siendo Dios. Jesús, yo entiendo un poco a los discípulos cuando le dicen, Señor, ¿acaso yo te importo? Porque los discípulos en ese momento no habían visto a Jesús que iba a ir a la cruz, iba a dar su vida. Más adelante lo entenderían. Y su fe sería tan fuerte que llegarían a morir por su fe. Pero nosotros, que sabemos ahora que Jesús murió en la cruz por mí, por mis pecados, que murió para siempre, cuando no responde como nosotros esperamos, o en el tiempo que nosotros esperamos, o cuando no tenemos la respuesta que tenemos planeada, le decimos, Jesús, ¿acaso yo te importo? Mire, claro que le importamos a Jesús. Él murió por nosotros, dio su vida por nosotros. Quizás no nos dé el carro, la finca, el viaje que nosotros, pero dio su vida por nosotros y por nuestra fe en Él, en su cruz, vamos a tener vida eterna. Yo creo. Claro que le importamos a Jesús. ¿Cómo podemos decirle eso? Cuando Jesús se despierta y los ve desesperados, les dice, ¿por qué tienen tanto miedo? ¿Por qué están tan atemorizados? Hombres de poca fe. No es que no tuvieran fe, sino que su fe era muy, muy pequeña, muy inmadura, muy inestable, muy superficial. El problema no era la tormenta, era su fe. Seguían a Jesús por los milagros, pero Jesús deseaba que lo siguieran por Él, por su carácter, por lo que Él era, que confiaran en Él a pesar de estar en medio de la peor crisis, a pesar de estar en medio de una tormenta. Jesús quería que pasaran de una fe emocional a una fe firme. El reclamo de Jesús es, ¿dónde está tu fe? No le reclama porque lo llamen, no porque lo despertaran. No, Él no tiene problemas con que nosotros acudamos a Él día y noche, no importa. Pero reclama por su poca fe. Si ellos creían que Jesús era el Hijo de Dios, pensarían, bueno, Jesús está aquí con nosotros, no moriremos. El problema es dejar que el temor nos domine y que ahogue la confianza en Dios. Nuestra reacción, mis hermanos, a las tormentas revela la medida de nuestra fe. ¿Cómo reaccionamos ante las tormentas de la vida? Estrellamos a las personas que tenemos cerca, empezamos a gritar, empezamos a mandar. Algunos dicen, no, eso es culpa de la iglesia, me voy para otra iglesia. Es culpa del líder, del cambio del grupo. Otros se llenan con la situación, se deprimen. Otros, como yo, nos quedamos callados, no decimos nada, como muchos hombres. ¿Cuál es la reacción ante las crisis? Lo rompemos por dentro. Tiras la relación con Dios, tomas medidas con el ministerio, pierdes el control, tomas malas decisiones. Cuando Dios permanece
permanece en silencio, cuando parece que Dios está dormido, entonces empezamos a cuestionar a Dios. El desafío en esta mañana es a confiar en Dios, de verdad, con todo el corazón, con todas las fuerzas, y estar seguro que aunque andes por el valle de la sombra de muerte, aunque camines por la muerte, no vas a temer porque Dios está contigo, porque Él está ahí. ¿Cuál es la medida de nuestra fe? Jesús dijo que teníamos que ser como niños. Un niño pequeño confía en su padre, aunque muchas veces no entienda lo que está pasando. Yo tengo un par de chicos. Y recuerdo cuando mi hija estaba pequeña, yo llegaba a la casa. En mi casa hay unas escaleras así como estas. Yo llegaba a la casa, me hacía abajo y mi hija tomaba impulso, no más carrera. Y tomaba impulso y se lanzaba desde acá. No importa. Mi papá me abrazaba y me decía, te amo. Mis hijos, igual que muchos de ustedes ya crecieron, no hacen eso. Pero la invitación de Jesús es a confiar en Él, a confiar en Él. Aunque muchas veces no entiendas lo que está pasando, una fe madura no necesita entender, necesita confiar. Somos de poca fe cuando conocemos el culto, pero no el Dios del culto. Cuando no conocemos a Jesús, aunque Él esté cerca, pensamos que no le importamos y reaccionamos muy parecido a como reaccionaban los discípulos. En tercer lugar, del miedo al temor reverente. Dice el versículo 26, entonces se levantó, reprendió a los vientos y a las olas, y todo quedó completamente tranquilo. Los discípulos no salían de su asombro y decían, ¿qué clase de hombre es este que hasta los vientos y el mar le obedecen? El Marcos dice que ellos estaban espantados y se decían unos a otros, ¿quién es este que hasta el viento y el mar le obedecen? Los discípulos, al igual que nosotros, no tenían el control ni tienen el poder sobre la naturaleza. ¿Quién de nosotros podría detener un terremoto? ¿Quién de nosotros podría detener una tempestad? Ninguno de nosotros. A veces nosotros nos concentramos en sacar el agua en nuestras propias fuerzas, no con nuestras propias manos. Y olvidamos despertar a Jesús. Jesús se levanta, reprende a los vientos y a las olas y dice que todo quedó tranquilo. Jesús nos deja ver que Él tiene el poder que no tenemos nosotros, que no tenían los discípulos, porque tiene el poder sobre la naturaleza, sobre todas las cosas, pero inclusive sobre la naturaleza. Y ese poder estaba reservado únicamente para Dios. Dice el Salmo 128, 29, cambió la tempestad en suave brisa, se sosegaron las olas del mar, hablando del poder de Dios. Jesús no solamente calma la tempestad, sino que ejerce autoridad divina sobre la creación. Los discípulos conocían los milagros de Jesús, pero no conocían a Jesús, que era el mismo y que es el mismo Dios. Es el mismo Dios. Dice que los discípulos se asombraron, que estaban espantados, que estaban maravillados, y su asombro era porque lo que Jesús había hecho era un poder que estaba restringido a Dios. Pasaron de un miedo que paraliza, que vuelve todo un caos, que lleva a gritarse, a dañar sus relaciones, a perder el control, a un temor reverente. A decir, bueno, Dios, tú tienes el control. Tú tienes el control. Dios mismo estaba al lado de ellos. Y Dios tiene el poder aún sobre la naturaleza. El Dios en que creemos, mis hermanos, es el mismo. Jesús en que creemos es el mismo Hijo de Dios. El mismo que separó el caos. El mismo que separa la luz de las tinieblas. El mismo que conoce las intenciones de nuestros corazones.
el mismo que nos conoce totalmente. Dice la Biblia que conoce cuántos cabellos tenemos. Aún en medio de las peores tempestades que se nos presenten en la vida, Dios, el Dios Todopoderoso, sigue gobernando. El desafío de hoy es a pedir a Dios que aumente nuestra fe, que nos abra nuestros ojos para ver el gobierno de Dios en nuestra barca y no entrar en pánico ni en crisis, sino a permitir realmente que la paz de Dios llene nuestros corazones, como dice el apóstol Pablo. Permitir que el Espíritu Santo nos ayude a no mirar la tormenta, sino a Jesús que está por encima de ella, a conocer el poder de Dios, que puede calmar la peor situación. Quizás las tormentas no se hagan más pequeñas, pero Cristo se hará más grande ante nuestros ojos. Amén. Ante el miedo, mis hermanos, respondamos con fe. No una fe que niega los problemas, o que los esconde, o que los ignora. No, la tempestad era real. Además, ya sabemos que estar con Jesús no elimina las tormentas, pero la fe nos invita a confiar en Dios, que está en nuestra barca, que no nos va a soltar jamás, que aunque estemos quizás de rodillas allá sacando agua y viendo, que aunque veamos, pensemos que Él está dormido, no, Él está ahí. Y Él no va a permitir que nos hundamos. Cuando empecemos a pensar que Dios está dormido, que no hay respuesta, déjame leer lo que dice el Salmo 121. No dará tu pie al resbaladero, ni se dormirá el que te guarda. He aquí no se adormecerá, ni dormirá el que guarda a Israel, dice la Biblia. Claro que le importamos a Jesús. Claro que sí. Él murió por nosotros en la cruz, por cada uno de nosotros. ¿Cómo no le vamos a importar? No lo dudes en medio de las tempestades de la vida. Dios tiene el panorama completo. Él sabe qué es lo mejor para nosotros. Y quizás tú que estás pasando por una situación súper compleja, déjame decirte algo en el nombre de Jesús. Saldrás de esta. Quizás no sea inmediato, no sea de hoy para mañana. Quizás no sea sin dolor, pero Dios está contigo y Él te va a llevar afuera. Adorar a Dios en medio de las pruebas, en medio de las tormentas. Es decir, a Dios, no voy a dejar que esta prueba me arrastre. No entres en pánico. Cierro diciendo algo. Al final del relato, todo estaba completamente tranquilo, en paz. Mis hermanos, las tormentas de la vida son pasajeras. Todo pasa. Tenga la plena seguridad. Las cicatrices del viaje nos hacen marineros expertos. Los discípulos nunca olvidaron esta experiencia. Mateo, Marcos y Lucas narran esta experiencia. Su fe creció y unos años más tarde incluso morirían por su fe. Cuando aprendemos a confiar en Dios, tendremos como discípulos una historia para contar a otros, que jamás olvidaremos, que animará a otros y que va a ser desafiante para otros. Santiago escribiría: bienaventurado el que persevera en medio de las pruebas, porque después que haya sido probado, recibirá la corona de la vida. Quizá algunos están siendo probados, quizá tú estás siendo más que probado, severamente probado en tu fe. Los que perseveran son los que deciden no abandonar la carrera, se resisten a abandonar cuando en la vida todo les invita a retirarse. No te des por vencido. Llévate una palabra hoy. Crece en tu fe. No te des por vencido. Dios está contigo. Él tiene el control y Él te acompañará hasta el final de la tormenta. Mientras usted esté con sus ojos cerrados,
Déjeme contarle algo. Esta canción nos recuerda que sea la tormenta más difícil que hemos vivido como familia. Nuestra madre tuvo cáncer por 3 largos años. Oramos a Dios, clamamos a Dios, pero mamá murió. Dios tomó la decisión de llevarla. ¡Qué tormenta más difícil! El día que murió mi madre, en el momento que murió, mi hermana que estaba con ella nos envió esta canción. Yo recuerdo el momento que la recibí. Dije, Señor, sigue siendo Dios. Somos una familia de fe y te amamos, Señor. Así te hayas llevado, mi mamá. Él sigue siendo Dios y seguirá siendo Dios. Y he tenido muchas tormentas en mi vida, quizá igual que tú. Pero déjame decirte algo. Dios trabaja con nosotros y Él cumplirá su propósito en nosotros. Con sus ojos cerrados, ¿qué tal si descansas en Dios? Y le dices, Señor, yo necesito que aumentes mi fe. Que aumentes mi fe. Si hay alguna persona en esta mañana que no tiene una relación con Dios, que esta palabra ha tocado su corazón, quiere decirle, Señor, yo quiero que llegues a mi corazón. Yo quiero orar por usted muy rápido. ¿Quiere levantar su mano? Yo voy a orar por usted. Bien, Dios te bendiga. ¿Alguien más quiere hacerlo? Dios te bendiga. Dios te bendiga. Dios te bendiga, mujer. Quiero invitarle para que solo los que levantan la mano se coloquen en pie. Vamos, Jesús, ¿le importas tanto a Jesús que Él murió por ti en la cruz? ¿Qué tal si te coloques en pie y repites conmigo esta oración? Señor Jesús, yo sé que estás en los cielos, pero yo quiero invitarte que vengas a mi corazón y que traigas tu reino a mi vida y que llenes mi corazón. Tú sabes cómo está mi viaje en esta vida, cómo está mi barca. Yo te invito a que vengas a mi vida, a mi corazón, y que toques mi vida. Te pido perdón por todos mis pecados y te ruego que seas mi Salvador y mi Señor. Te recibo a ti en mi corazón, en el nombre de Jesús. Amén. Ahora quiero hacer una invitación. Si tú estás pasando por una tormenta, como acabo de decir, yo quiero orar por ti en esta hora. Tú estás pasando por una situación difícil. Quiero que te coloques ahí en pie donde estás. Vamos a orar juntos en esta hora. Esta canción dice, no me soltarás. Aunque yo esté en el valle de la muerte y dolor, tu amor me quita todo temor. Si llego a estar en el centro de la tempestad, no dudaré porque estás aquí y no temeré de ti. Bien, vamos a orar. Y ahora estás pasando por una crisis económica, por una dificultad de salud, por una crisis de fe, por una dificultad en casa, con un hijo, en tu relación. Bueno, Dios conoce tu situación. ¿Qué tal si levantas tus manos al cielo? Señor, yo creo que tú estás aquí. Señor, hemos escuchado tu palabra, hemos clamado, Señor, y volvemos a clamar en el nombre de Jesús. Escucha, Señor, la petición, la necesidad
de mis hermanos, de tu iglesia, Señor. Escucha, Señor, lo que hay en cada corazón en el nombre de Jesús. Y, Señor, obra en medio de nuestra necesidad. Si hay enfermedad, Señor, trae sanidad. Si hay una dificultad económica, Señor, provee en el nombre de Jesús. Tú eres nuestro proveedor. Yo creo en ti, creemos en ti. Estamos aquí, somos tu pueblo, Señor, que te escucha, que te alaba. Te rogamos, Señor, que atiendas nuestra necesidad y que tú traigas una solución, Señor. Y sobre todo que tú traigas paz a nuestro corazón, creyendo que tú estás obrando tu perfecta voluntad en nuestra vida. En el nombre de Jesús descansamos en ti y creemos, Señor, que tú nunca nos vas a soltar. En el nombre de Jesús, amén, Señor, y amén.